Emily Brooke estaba de pie en el centro del ático de Jaime Whitmore, en pleno centro de la ciudad, con las manos temblorosas mientras sostenía la pequeña imagen de la ecografía. La fotografía en blanco y negro mostraba una diminuta silueta, apenas perceptible, pero innegablemente real. Su bebé de ambos. Había ensayado ese momento unas 100 veces en su mente durante el trayecto, imaginando su sorpresa, su alegría, quizá incluso su miedo. Lo que no había imaginado era la furia helada que ahora ensombrecía su rostro. Jaime tomó la foto de entre sus dedos con una precisión calculada, la mandíbula tensa. Por un instante, Emily creyó ver algo parpadear en sus ojos, tal vez esperanza o asombro, pero enseguida su expresión se endureció hasta convertirse en algo que ella jamás había visto. Sin decir una palabra, rasgó la ecografía en dos, luego en dos otra vez, y otra más, hasta que los pequeños fragmentos de aquella imagen preciosa cayeron al suelo de mármol como una nieve que jamás se derretiría. A Emily se le quedó el aliento atrapado en la garganta. No podía moverse, no podía pensar, solo podía mirar aquellos pedazos dispersos que, segundos antes, habían sido el primer vistazo de su hijo en común. ¿Ese bebé? No es mío. La voz de Jaime era ártica, cada palabra pronunciada con una precisión cruel. No puede ser mío. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, imposibles y devastadoras. Emily sintió que la habitación se inclinaba ligeramente, como si el mundo entero hubiera perdido su eje. ¿Qué estás diciendo? Su voz apenas fue un susurro. Jaime se dio la vuelta y caminó hacia los ventanales que iban del suelo al techo, desde donde se veía la ciudad brillando abajo. Vestía un traje azul marino impecablemente confeccionado, que probablemente costaba más que 3 meses de su salario. Cada centímetro de su figura irradiaba poder contenido. El mismo poder que había construido un imperio tecnológico antes de cumplir los 35 años. Pero ahora ese poder se sentía como un arma apuntando directamente a su corazón. Tuve cáncer cuando tenía 23 años, dijo, con el mismo tono frío y distante. Cáncer testicular. El tratamiento me salvó la vida, pero destruyó cualquier posibilidad de tener hijos. Desde hace 12 años sé que soy estéril. Infertilidad total. Ninguna posibilidad de concepción natural. Los médicos fueron muy claros. Cada frase caía como un golpe físico. Emily llevó la mano a su vientre de forma instintiva, como si pudiera proteger la diminuta vida que crecía dentro de ella de aquellas palabras terribles. Jaime, por favor, escúchame. Durante los últimos 3 meses has sido el único hombre en mi vida. El único. ¿Cómo puedes siquiera pensar que yo haría algo así? Él se giró para mirarla, y la expresión en sus ojos le heló la sangre. Ya no era ira. Era desprecio. Porque eres inteligente, Emily. Investigaste sobre mí antes de empezar a trabajar en mi empresa. Sabías de mi riqueza, de mis contactos, de mi influencia. ¿Qué mejor objetivo para una trampa de embarazo que un hombre rico que jamás sospecharía? No, la palabra le brotó con fuerza. Jaime, te amo. Te amo desde aquella primera noche en que te quedaste hasta tarde ayudándome a arreglar la presentación para la cuenta Henderson. Cuando me trajiste café a las 2 de la madrugada y hablamos hasta el amanecer. Nunca quise nada de ti, excepto a ti. Quería seguridad, respondió con una calma brutal. Querías este ático, las cenas caras, la ropa de diseñador que te compré, y ahora quieres una pensión que te asegure la vida. ¿Cuánto te pagó el otro hombre para hacer pasar a su hijo como mío? ¿O lo hiciste sola, pensando que mi orgullo me impediría exigir una prueba de paternidad? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Emily, calientes e imparables. Esto no podía estar ocurriendo. No podía ser el mismo hombre que la había abrazado durante las tormentas,
que le había susurrado que era lo mejor que le había pasado en la vida, que le había hecho volver a creer en el amor después de años protegiendo su corazón. «Vete», dijo Jaime, señalando la puerta con una mano firme. «Márchate ahora y no vuelvas a contactarme jamás. Si intentas llamarme, si vienes a mi oficina, si te acercas a alguien de mi entorno, lo lamentarás. Tengo los recursos necesarios para hacer tu vida muy difícil, Emily. No me pongas a prueba». ¿Y el bebé? Su voz se quebró. «Nuestro bebé, Jaime, es tu hija o tu hijo. ¿Cómo puedes simplemente marcharte?» «No hay ningún bebé mío», respondió con frialdad absoluta. «Solo está tu mentira, y yo he terminado con los mentirosos. Seguridad la acompañará a la salida». Emily permaneció inmóvil un instante más, mirando al hombre que amaba, al padre de su hijo, lo creyera él o no. Quiso gritar, luchar, obligarlo a entender, pero la certeza helada en sus ojos le dijo que ninguna palabra lograría alcanzarlo. Lentamente, con toda la dignidad que pudo reunir, se agachó y recogió del suelo los pedazos rotos de la ecografía. Cada fragmento se sentía como vidrio quebrado en sus manos. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del ático, salió de su vida, llevando en el bolsillo los restos destrozados de su futuro. 3 horas antes, todo había sido distinto. Emily estaba sentada en la consulta del Dr. Morrison, en la clínica de salud femenina, con el corazón latiéndole con fuerza mientras esperaba la confirmación de algo que ya sospechaba. Las náuseas, el agotamiento, la extraña sensibilidad a los olores que la habían atormentado durante 2 semanas. Todas las señales apuntaban a una sola cosa, pero necesitaba estar segura antes de decírselo a Jaime. «Felicidades», Emily sonrió el Dr. Morrison con calidez mientras le entregaba la imagen de la ecografía. «Estás embarazada de 10 semanas. El bebé se está desarrollando con normalidad y el latido es fuerte. Todo se ve perfecto». Emily se quedó mirando aquella pequeña mancha en la imagen, apenas capaz de comprender que ese diminuto conjunto de células se convertiría en una persona, en su hijo. Pensó en Jaime, en cómo esa noticia lo cambiaría todo entre ellos. Llevaban 3 meses juntos, manteniendo su relación en secreto porque él era su jefe y ella trabajaba en el departamento de marketing. Era complicado y probablemente iba en contra de las normas de la empresa, pero también era lo más real que Emily había vivido jamás. Había conocido a Jaime Whitmore el primer día que entró a trabajar en Whitmore Technologies. Tenía 26 años, venía de una startup fracasada y estaba desesperada por conseguir estabilidad. El puesto de asistente junior de marketing no era glamuroso, pero estaba bien pagado y ofrecía beneficios que su empleador anterior nunca le había dado. No esperaba enamorarse de su jefe. Eso no formaba parte del plan, pero Jaime era muy distinto a lo que ella imaginaba, que sería un multimillonario tecnológico. Sí, era exigente y perfeccionista, pero también era amable con sus empleados. Recordaba cumpleaños, preguntaba por las familias. Había construido su empresa desde cero después de recuperarse del cáncer, y esa experiencia le había dado una profundidad que a muchos hombres ricos les faltaba. Su primera conversación de verdad ocurrió durante una crisis. La cuenta Henderson, uno de los clientes más importantes de la empresa, amenazaba con marcharse por un desastre en una presentación. Emily trabajaba hasta tarde intentando salvar el proyecto cuando Jaime apareció en su oficina a medianoche. «¿Aún sigues aquí?» Pareció sorprendido de encontrar a alguien en el edificio a esa hora. «La presentación para Henderson es mañana por la mañana. La mitad de las visualizaciones de datos están dañadas», respondió Emily, levantando la vista del ordenador con los ojos agotados. «No puedo permitir que el señor Henderson vea este desastre». Jaime se arremangó la camisa y se sentó a su lado. «Enséñame lo que tienes. Vamos a arreglarlo juntos».
Trabajaron codo con codo hasta las 4 de la madrugada, rehaciendo la presentación desde cero. Alrededor de las 2, Jaime desapareció y volvió con café y bollería de una panadería abierta toda la noche. Hablaron mientras trabajaban, de todo y de nada. Ella se enteró de su diagnóstico de cáncer a los 23 años, de cómo enfrentarse a la muerte había cambiado sus prioridades. Él supo de su infancia en un pequeño pueblo de Montana, de sus sueños de marcar una diferencia real en el mundo empresarial. Cuando salió el sol y la presentación estuvo terminada, Jaime la miró con algo nuevo en los ojos. «Eres extraordinaria, Emily Brookie. No dejes que nadie te diga lo contrario». Ahí fue donde todo comenzó. 3 semanas después, tras conseguir con éxito el contrato de Henderson, Jaime la invitó a cenar. No como jefe y empleada, aclaró, sino como dos personas que querían conocerse mejor. Emily sabía que era arriesgado. Los romances en la oficina rara vez terminaban bien, especialmente cuando existía un desequilibrio de poder. Pero había algo en Jaime que la impulsaba a correr ese riesgo. Salían en secreto, viéndose en su ático o en restaurantes alejados de la oficina. Él se cuidaba mucho de no mostrar favoritismos en el trabajo, de no permitir que su relación personal influyera en las decisiones profesionales. De hecho, parecía exigirle más que a otros empleados, como si quisiera demostrar a todos, incluso a sí mismo, que Emily se había ganado su lugar por mérito propio. Durante esos 3 meses, Emily se enamoró profundamente. Jaime era atento y considerado, recordaba pequeños detalles sobre sus gustos y la sorprendía con gestos que demostraban que realmente la escuchaba. También se mostraba vulnerable de maneras que a ella la sorprendían, compartiendo sus miedos sobre el futuro de la empresa, sobre si estaba tomando las decisiones correctas, sobre la soledad que sentía a pesar de su éxito. Habían hablado de muchas cosas en aquellas conversaciones nocturnas, pero nunca de hijos. El tema simplemente no surgió. Emily asumió que ya habría tiempo para hablar de planes familiares más adelante. Ella tomaba anticonceptivos, aunque sabía que ningún método era 100% eficaz. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, su primera emoción fue miedo, pero la segunda fue esperanza. Tal vez aquel bebé, no planeado como había sido, podría ser el impulso que necesitaban para hacer pública su relación, para construir algo real y duradero juntos. Se había equivocado por completo. Ahora, sentada en el metro de camino a su diminuto apartamento en una zona menos elegante de la ciudad, Emily se sentía completamente entumecida. Los pedazos rotos de la ecografía estaban en su bolso, un recordatorio tangible de lo completamente que su vida acababa de derrumbarse. Intentó asimilar lo que Jaime le había dicho sobre su infertilidad, sobre el tratamiento contra el cáncer que le había robado la posibilidad de tener hijos biológicos. Porque nunca lo había mencionado en 3 meses de conversaciones íntimas. ¿Cómo era posible que eso no hubiera salido nunca? Tal vez porque nunca imaginó que importaría. Tal vez porque, en su mente, su relación siempre estuvo destinada a ser temporal. Tal vez porque nunca la amó de la misma manera en que ella lo amaba a él. El teléfono de Emily vibró con un mensaje. Lo sacó, esperando de forma irracional que fuera Jaime, que se hubiera dado cuenta de su error y quisiera disculparse. El mensaje era de un número desconocido. «Soy Thomas Hartley, abogado de Jaime Whitmore. El señor Whitmore me ha indicado que le informe de que cualquier intento de contactarlo o de hacer reclamaciones sobre la paternidad será respondido con acciones legales. Cualquier acoso o amenaza dará lugar a cargos penales. Confirme la recepción de este mensaje». Emily miró la pantalla, sintiendo cómo el último fragmento de su corazón se resquebrajaba y se desmoronaba. No solo estaba poniendo fin a su relación, la estaba amenazando.
El hombre que la había abrazado y le había dicho que era especial ahora la trataba como a una criminal. Con los dedos temblorosos, escribió una respuesta. Lo entiendo. Dígale a su cliente que no quiero nada de él. Ni su dinero, ni su apellido, nada. Pero la verdad es la verdad, la crea o no. Este bebé es suyo y algún día tendrá que enfrentarse a ese hecho. Envió el mensaje y bloqueó el número. No quería ver la respuesta del abogado. No quería más veneno en su vida. Cuando por fin llegó a su apartamento, un modesto estudio que era todo lo que podía permitirse con su sueldo, se dejó caer sobre la cama y se permitió llorar. Lloró por la relación que había muerto esa noche. Lloró por el futuro que había imaginado y que nunca sucedería. Lloró por su bebé, que crecería sin un padre porque ese padre era demasiado terco y estaba demasiado herido como para ver la verdad. Pero, con el tiempo, las lágrimas cesaron. Emily se incorporó, se secó el rostro y miró a su alrededor. No era gran cosa, pero era suyo. Había sobrevivido a cosas peores que esa. También sobreviviría a esto. Su mano fue a su vientre, al lugar donde su bebé crecía, todavía tan pequeño, pero ya tan real. Está bien, pequeño, dijo con voz ronca pero firme. Ahora solo somos tú y yo, y eso es suficiente. Te querremos lo suficiente por dos, te lo prometo. A la mañana siguiente, Emily llamó al trabajo para decir que estaba enferma. No podía enfrentarse a ir a la oficina, no podía soportar la posibilidad de ver a Jaime. En lugar de eso, pasó el día investigando recursos para el embarazo, revisando opciones de seguro médico y calculando su presupuesto para ver cómo podría costear la atención prenatal y, más adelante, el cuidado infantil. Las cifras eran intimidantes, pero no imposibles. De algún modo, lo haría funcionar. Alrededor del mediodía, la llamó su mejor amiga, Raquel, preocupada porque Emily no había respondido a sus mensajes. Emily terminó contándole toda la historia, desde el descubrimiento del embarazo hasta la ecografía destrozada y las amenazas legales. Ese bastardo absoluto, la furia de Raquel se escuchaba claramente al otro lado del teléfono. ¿Cómo se atreve a tratarte así? Emily, tienes que luchar. Tienes que exigir una prueba de paternidad. Emily negó con la cabeza, aunque Raquel no pudiera verla. No. Si no quiere creerme, no puedo obligarlo. No voy a suplicarle ni arrastrarlo por los tribunales. Este bebé merece algo mejor que un padre al que haya que forzar legalmente a hacerse cargo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Emily respiró hondo. Voy a hacerlo sola. Voy a ser la mejor madre que pueda, y Jaime Whitmore tendrá que vivir con sus decisiones. Lo que no dijo, lo que apenas podía admitir, incluso ante sí misma, era que todavía lo amaba, a pesar de todo, a pesar de la crueldad y las acusaciones. Una parte de su corazón seguía perteneciendo al hombre que le había hecho creer de nuevo en el amor. Esa era la peor parte de todo. No el miedo de criar a un hijo sola, no el estrés económico, sino la certeza de que siempre cargaría con ese amor por alguien que pensaba que ella era una mentirosa y una impostora. Pero el amor, estaba aprendiendo Emily, no siempre era suficiente. A veces el amor tenía que ocupar un segundo lugar frente a la supervivencia. Y en ese momento, sobrevivir significaba proteger a su bebé y construir una vida que no dependiera de la fe ni del apoyo de Jaime Whitmore. Solo deseaba que no doliera tanto. Habían pasado 3 meses desde aquella noche devastadora en el ático de Jaime. Emily estaba ahora de 6 meses, con el vientre redondo y prominente bajo los vestidos sueltos que llevaba al trabajo. Sí, seguía trabajando en Whitmore Technologies, aunque había solicitado un traslado a otro departamento para evitar cualquier contacto con Jaime.
Recursos Humanos accedió a su petición sin hacer preguntas, trasladándola al equipo de analítica digital en la quinta planta, mientras que las oficinas ejecutivas de Jaime ocupaban los 3 últimos pisos del edificio. La nueva supervisora de Emily, Patricia Chen, era una mujer brillante de 40 años que parecía comprender, sin necesidad de explicaciones, que Emily necesitaba un nuevo comienzo. El trabajo era exigente y mantenía su mente ocupada durante los largos días. Pero las noches eran más difíciles. Sola en su apartamento, sintiendo a su bebé moverse y dar patadas, Emily no podía dejar de pensar en Jaime. Se preguntaba si él pensaba alguna vez en ella, si se arrepentía de sus palabras, si miraba el calendario y calculaba cuántos meses de embarazo tendría ya. Raquel había sido su salvavidas durante esos meses. Se había mudado temporalmente con ella para ayudar con los gastos y evitar que Emily se hundiera en la soledad. Raquel trabajaba como enfermera en el hospital infantil y tenía contactos que ayudaron a Emily a conseguir una atención prenatal excelente a un costo reducido. La doctora Sarah Kim, una obstetra compasiva, aceptó a Emily como paciente y la trató con una amabilidad que hacía soportables las citas mensuales. «Todo se ve perfecto», le dijo la doctora Kim en la última visita. «El bebé crece justo como debe y el latido es fuerte. ¿Has pensado en nombres?» Emily sonrió, con la mano sobre el vientre. «Sofía. Quiero llamarla Sofía Gracia». Una elección preciosa, anotó la doctora Kim. ¿Y el padre? Está involucrado de alguna manera. La sonrisa de Emily se desvaneció. No, no forma parte de nuestras vidas. Lo que la doctora Kim no sabía, lo que nadie salvo Raquel sabía, era que Emily veía a Jaime ocasionalmente en el edificio. Braves vislumbres en el vestíbulo, su perfil en el ascensor antes de que se cerraran las puertas, su voz resonando por un pasillo. Cada encuentro le atravesaba el pecho con una punzada de dolor, pero se había vuelto experta en mantener el rostro neutral y fingir que su corazón no se rompía una y otra vez. Mientras tanto, en su ático al otro lado de la ciudad, Jaime Whitmore estaba viviendo los peores 3 meses de su vida. Se volcó en el trabajo con una intensidad casi maníaca, cerrando acuerdos y lanzando productos a un ritmo que preocupaba a su equipo directivo. Apenas dormía, comía mal y estallaba con empleados que jamás lo habían visto perder el control. El cambio no pasó desapercibido para su hermana, Victoria. Vivía en California y solo lo visitaba 2 veces al año, pero cuando llegó para Acción de Gracias y vio el rostro demacrado de su hermano y sus ojos hundidos, exigió saber qué estaba ocurriendo. Jaime le contó todo. Emily, el embarazo, su absoluta certeza de que aquel bebé no podía ser suyo. Victoria escuchó en silencio, con el gesto cada vez más preocupado. «¿Cuándo fue la última vez que te hiciste pruebas de fertilidad?», preguntó cuando él terminó. Jaime frunció el ceño. «Ni eso que importa. Hace 12 años me dijeron que era estéril». «¿Hace 12 años?» Jaime insistió ella, inclinándose hacia adelante. «La ciencia médica cambia. El cuerpo cambia. ¿Nunca has oído hablar de la recuperación espontánea de la fertilidad después de un tratamiento contra el cáncer? Es extremadamente rara». «Rara no significa imposible». Victoria sacó el teléfono y empezó a buscar información. «Mira esto. Es un estudio de Johns Hopkins. Dice que en algunos casos, años después de la quimioterapia, la función testicular puede recuperarse parcialmente. Las probabilidades son bajas, quizá a 1 de cada 1000 pacientes, pero sucede». Jaime sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. «Aunque eso fuera cierto, que lo dudo, no cambia nada. Emily me mintió, ¿no?» Victoria lo miró con decepción. «¿O acusaste a una mujer inocente de engaño porque tenías demasiado miedo de tener esperanza?» «Jaime,
¿Cuándo fue la última vez que verificaste realmente tu infertilidad? Llevas 12 años diciéndote que no podías tener hijos. ¿Y si eso dejó de ser cierto y nunca te molestaste en comprobarlo? La pregunta persiguió a Jaime durante días después de que Victoria regresara a California. Finalmente, incapaz de soportar la incertidumbre, pidió cita con el doctor Roberto Manning, especialista en fertilidad de la clínica de salud reproductiva más prestigiosa de la ciudad. Acudió en persona, en lugar de enviar historiales médicos, deseando la máxima discreción. El doctor Manning le realizó un panel completo de pruebas: recuento de espermatozoides, análisis de movilidad, niveles hormonales. Todo. Jaime pasó 3 horas en la sala de espera mientras el laboratorio procesaba las muestras, con la mente desbocada por posibilidades que no se había permitido considerar en meses. Cuando por fin el doctor lo llamó de nuevo a su despacho, su expresión era cuidadosamente neutral. Señor Whitmore, ya tengo sus resultados. También he revisado su historial médico del oncólogo para compararlo con las evaluaciones de fertilidad anteriores. Jaime apenas podía respirar. Su fertilidad se ha recuperado parcialmente, continuó el doctor, extendiendo los resultados sobre el escritorio. Su recuento de espermatozoides está por debajo de la media de un varón sano, pero definitivamente no es cero. Tiene aproximadamente 30 millones de espermatozoides por mililitro. El rango normal es de 15 millones o más. La movilidad, el porcentaje de espermatozoides que se mueven correctamente, también está en el límite inferior, pero dentro de un rango funcional. En resumen, señor Whitmore, la concepción natural sería difícil para usted, pero absolutamente posible. La habitación pareció inclinarse. Jaime se aferró a los brazos de la silla, intentando procesar lo que estaba oyendo. ¿Cómo es posible? Me dijeron que la recuperación era imposible. Le dijeron que era altamente improbable, corrigió el doctor con suavidad, y para la mayoría de los pacientes eso sigue siendo cierto, pero el cuerpo humano puede sorprendernos. A veces, años después del tratamiento, los testículos pueden regenerar parte de su función. Es raro, pero usted parece ser uno de esos casos. Jaime tragó saliva, sintiéndose enfermo. Hace 7 años que no me hacía una prueba, admitió. Entonces la recuperación pudo haber ocurrido en cualquier momento de esos 7 años, dijo el doctor, tras una breve pausa. ¿Puedo preguntar por qué ha decidido hacerse estas pruebas ahora? ¿Hubo alguna situación concreta que lo motivara? Jaime no pudo responder. Solo pensaba en el rostro de Emily cuando rompió la ecografía, en la devastación de su mirada cuando la llamó mentirosa. Cada fragmento recogido del suelo era otro pedazo de su corazón que él había destruido. He cometido un error terrible, susurró con la voz rota. Acusé a alguien de mentir cuando me estaba diciendo la verdad. El gesto del doctor se suavizó con comprensión. Entonces, le sugiero que encuentre a esa persona y se disculpe. Algunos errores pueden arreglarse, señor Whitmore, pero solo si actúa antes de que sea demasiado tarde. Jaime salió de la clínica como en una niebla. Permaneció sentado en su coche durante 20 minutos, mirando fijamente los resultados de las pruebas antes de sacar por fin el teléfono. Necesitaba encontrar a Emily. Necesitaba disculparse, rogarle perdón, intentar de algún modo arreglar lo que había destrozado. Pero cuando intentó llamarla, descubrió que lo había bloqueado. Probó con mensajes de texto. Bloqueado. Intentó escribirle un correo electrónico. Los mensajes regresaron sin entregarse. Por primera vez en su vida adulta, el dinero y el poder de Jaime Whitmore no servían para nada. No podía comprar su regreso a la vida de Emily. No podía obligarla a escucharlo. Lo único que podía hacer era esperar que ella le concediera una oportunidad para explicarse. A la mañana siguiente fue a la oficina con una nueva determinación.
Patricia Chen se mostró sorprendida cuando Jaime apareció en el departamento de analítica digital y pidió hablar con ella en privado. Emily Brooke, dijo Jaime, sin preámbulos, una vez dentro del despacho. Necesito saber cómo está. La expresión de Patricia se volvió fría. Señor Whitmore, no me siento cómoda hablando de una empleada con otra persona, aunque usted sea el director ejecutivo. No le hablo como su jefe, respondió Jaime, buscando las palabras adecuadas. Le hablo como alguien que la dañó terriblemente y quiere enmendarlo. Por favor, está bien, el bebé está bien. Patricia lo observó durante un largo momento. Está bien, teniendo en cuenta que está llevando un embarazo sola mientras trabaja a tiempo completo. El bebé está sano. Emily es una de las personas más fuertes que he conocido y no merecía nada de lo que usted le hizo pasar. Jaime sintió el peso de la culpa aplastándolo. ¿Podría darle un mensaje de mi parte? Preguntarle si estaría dispuesta a reunirse conmigo una sola vez, solo para que pueda explicarme. Puedo transmitirle el mensaje, respondió Patricia con un tono que dejaba clara su desaprobación. Pero si dice que no, respetará su decisión. Ya ha pasado por suficiente. La respuesta de Emily llegó al día siguiente a través de Patricia. Un no simple y firme. No quería ver a Jaime, no quería escuchar explicaciones, no quería nada de él. Jaime sintió ese rechazo como un golpe físico, pero lo entendía. Se había ganado su odio. Aún así, Jaime Whitmore no había construido una empresa multimillonaria rindiéndose ante el primer obstáculo. Si Emily no quería reunirse con él, le demostraría con hechos que había cambiado. Empezó por su abogado. Thomas Hartley recibió un correo electrónico seco poniendo fin a sus servicios e informándole de que cualquier amenaza legal contra Emily Brooke quedaba rescindida de inmediato. Después, Jaime creó un fondo fiduciario, no a nombre de Emily, porque sabía que ella rechazaría cualquier cosa que pareciera caridad o dinero cargado de culpa, sino a nombre de Sofía Gracia. La cuenta contenía $2 millones, accesibles cuando Sofía cumpliera 18 años. Emily sería la fideicomisaria, con capacidad para usar los fondos para la educación, la atención médica y el bienestar de Sofía, según su criterio. Hizo que su asistente enviara la información de forma anónima a Emily, dejando claro que el dinero era para Sofía, no un pago ni una disculpa. Emily podía rechazarlo si quería, pero Jaime esperaba que lo aceptara por el bien de su hija. Luego, Jaime hizo algo que conmocionó a todo su equipo ejecutivo. Anunció que se retiraba de las operaciones diarias de Whitmore Technologies. Seguiría siendo presidente del consejo, pero nombraría a un nuevo director ejecutivo y reduciría su carga de trabajo en un 70%. Dijo que necesitaba tiempo para asuntos personales que había descuidado durante demasiado tiempo. Lo que no le dijo a nadie fue que estaba usando ese tiempo para convertirse en el tipo de hombre que merecía el perdón de Emily. Jaime empezó terapia, trabajando el trauma de su diagnóstico de cáncer y el miedo a la vulnerabilidad que lo había llevado a atacar a Emily. Se ofreció como voluntario en un hospital infantil, queriendo comprender el mundo en el que crecería su hija. Leyó libros sobre embarazo y crianza, intentando prepararse para la paternidad, incluso si Emily nunca le permitía formar parte de la vida de Sofía. Y cada día enviaba flores a Emily. No ramos caros que gritaran riqueza, sino arreglos sencillos con notas escritas a mano. Lo siento, me equivoqué. Merecías algo mejor. Por favor, perdóname. Las flores llegaban a su apartamento, nunca al trabajo, porque Jaime no quería avergonzarla profesionalmente. Emily nunca respondió, ni una sola vez. Pero las flores seguían llegando. Raquel pensaba que Emily al menos debería hablar con él. Está claro que sabe que la cagó.
dijo una noche mientras colocaban otro ramo más en el apartamento, cada vez más lleno. Quizá deberías escucharlo. Pero Emily no estaba preparada. El dolor seguía demasiado reciente. El recuerdo de sus acusaciones aún era demasiado hiriente. Necesitaba más tiempo para sanar antes de poder enfrentarlo de nuevo. Si es que alguna vez podía hacerlo. Lo que Emily no sabía era que Jaime tenía un último plan. Se había puesto en contacto con el doctor Manning y le había pedido que escribiera una carta explicando los hechos médicos de la recuperación espontánea de la fertilidad. Jaime quería que Emily entendiera que su infertilidad había sido real, que su conmoción ante el embarazo había sido genuina, aunque su reacción hubiera sido imperdonable. La carta llegó al apartamento de Emily 2 semanas antes de la fecha prevista de parto, junto con copias de todo su historial médico. Emily leyó la carta 3 veces, con las manos temblorosas. Vio los resultados de las pruebas de hacía 12 años, que mostraban un recuento de espermatozoides nulo. Vio las pruebas recientes que indicaban una recuperación parcial. Comprendió por primera vez que Jaime no había mentido sobre su infertilidad. Él había creído de verdad que le era imposible engendrar un hijo. Su reacción, aunque cruel, había nacido de un shock y una confusión genuinos, no de la maldad. Eso no borraba el dolor que le había causado, pero la ayudó a entenderlo mejor. Y la comprensión estaba aprendiendo Emily. Era el primer paso hacia el perdón. La fuente de Emily se rompió un martes por la mañana a las 7:30, mientras desayunaba. Raquel, que se había quedado a dormir la noche anterior, entró de inmediato en su modo de enfermera eficiente, cronometrando las contracciones y ayudando a Emily a subir al coche. El trayecto al hospital fue irreal. Emily, aferrada a la manija de la puerta mientras oleadas de dolor recorrían su cuerpo, apenas podía creer que después de 9 meses de espera, por fin iba a conocer a su hija. La doctora Kim las recibió en la sala de maternidad con una sonrisa tranquila y reconfortante. Lo estás haciendo muy bien, Emily. Vamos a acomodarte y ver cuánto has avanzado. El examen reveló que Emily ya estaba dilatada 5 centímetros y progresaba con rapidez. Este bebé tiene muchas ganas de conocerte, sonrió la doctora Kim. Las horas siguientes fueron un torbellino de dolor y ejercicios de respiración. Raquel sosteniéndole la mano y guiándola a través de las contracciones. Enfermeras revisando monitores y ajustando equipos. Emily había asistido a clases de preparación al parto y creía estar preparada, pero nada la había preparado realmente para la intensidad del trabajo de parto. Era más duro, más intenso, más absorbente de lo que había imaginado. Alrededor del mediodía, durante un breve respiro entre contracciones, Raquel salió a llamar a la madre de Emily en Montana para darle noticias. Emily yacía en la cama del hospital, exhausta y asustada, deseando con todas sus fuerzas no estar pasando por eso sola. Pensó en Jaime, se preguntó dónde estaría, qué estaría haciendo. ¿Sabía que estaba de parto? ¿Le importaba? Emily, una voz desde la puerta, hizo que su corazón se detuviera. Jaime estaba allí, con aspecto inseguro y aterrorizado, sosteniendo un pequeño osito de peluche. Raquel me llamó. Pensó que debía estar aquí. Si quieres que me vaya, lo haré, pero por favor, déjame quedarme. Déjame estar aquí para el nacimiento de Sofía. Emily lo miró, con 1000 emociones luchando dentro de ella. Ira por cómo la había tratado. Dolor porque hubiera creído que ella mentiría sobre algo tan importante. Pero también un deseo desesperado de que estuviera allí, de compartir ese momento, de no estar sola. «Quédate», susurró. «Por favor, quédate». Jaime cruzó la habitación en 3 zancadas y se dejó caer en la silla junto a la cama. Tomó su mano con cuidado, como si temiera que ella se apartara. «Gracias», dijo con la voz quebrada. «Emily, sé que no merezco tu perdón. Sé que te herí de formas que no puedo deshacer, pero necesito que sepas la verdad. Ese bebé es mío.
nuestro bebé. Mi fertilidad regresó y yo nunca lo supe. Me equivoqué en todo, y lo siento profundamente. Pasaré el resto de mi vida intentando compensártelo, si me lo permites. Otra contracción golpeó a Emily antes de que pudiera responder, y de pronto ya no hubo tiempo para hablar. La doctora Kim regresó, comprobó su progreso y anunció que era momento de empujar. Jaime permaneció al lado de Emily durante todo el proceso, sosteniéndole la mano y susurrándole palabras de ánimo, con el rostro pálido por la mezcla de miedo y asombro. Sofía Gracia Brooke llegó al mundo a las 2:17 de la tarde, llorando con fuerza para anunciar su llegada. Pesó 7 libras y 2 onzas, tenía una mata de cabello oscuro y los ojos grises de su padre. Cuando la enfermera la colocó en brazos de Emily, envuelta en una manta rosa, Emily sintió que su corazón se expandía de una forma que jamás había creído posible. «Es perfecta», susurró Jaime, contemplando a su hija con asombro. «Emily, es absolutamente perfecta. ¿Quieres sostenerla?», preguntó Emily con suavidad, comprendiendo lo abrumador que era aquel momento para él. Jaime tomó a Sofía con las manos temblorosas, acunándola contra su pecho como si estuviera hecha de cristal. «Hola», pequeña, su voz se quebró. «Soy tu papá. Siento no haber estado aquí desde el principio, pero te prometo que nunca volveré a irme. Tú y tu madre sois todo mi mundo». Al ver a Jaime sostener a su hija, al ver el amor puro en sus ojos, Emily sintió que algo se movía en su interior. La ira y el dolor seguían allí, pero comenzaban a suavizarse, dejando espacio a otras emociones. Esperanza, perdón, quizá incluso amor de nuevo. Aún así, aquello llevaría tiempo. Los días siguientes en el hospital fueron transformadores. Jaime no se fue en ningún momento, salvo para ducharse y cambiarse de ropa en su ático. Aprendió a cambiar pañales, a envolver correctamente a Sofía, a reconocer la diferencia entre su llanto de hambre y el de cansancio. También estuvo atento a Emily, llevándole sus comidas favoritas, ayudándola a caminar cuando aún estaba inestable, leyéndole cuando no podía dormir. Al tercer día, cuando estaban solos en la habitación y Sofía dormía en su cuna, Jaime sacó una carpeta con documentos. «Emily, quiero enseñarte algo. He cambiado todo en mi vida durante los últimos 3 meses. Dejé el cargo de director ejecutivo de Whitmore Technologies. Empecé terapia para trabajar mis problemas de confianza y vulnerabilidad. Creé un fondo fiduciario para Sofía que tú controlas. Hice todo esto no para comprar tu perdón, sino para convertirme en el hombre que tú y Sofía merecéis». Emily revisó los documentos, viendo las pruebas de su transformación, los registros de terapia, los papeles del fondo fiduciario, el comunicado de prensa sobre su renuncia como director ejecutivo. No se había disculpado solo con palabras. Había reestructurado toda su vida. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué hiciste todo esto?». «Porque te amo», respondió Jaime, sosteniéndole la mirada. «Te amaba antes de destruirlo todo, y te sigo amando ahora. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que lo que te dije es imperdonable. Pero si puedes encontrar en tu corazón la forma de dejarme intentarlo de nuevo, pasaré cada día demostrando que he cambiado. No tenemos que estar juntos. Seré el padre de Sofía y tu amigo si eso es lo único que puedes ofrecerme, pero tenía que decirte la verdad sobre lo que siento». Emily permaneció en silencio largo rato, alternando la mirada entre Jaime y la bebé dormida. Pensó en los últimos 9 meses, en el dolor, el miedo y la soledad. Pero también pensó en el hombre del que se había enamorado, en el Jaime amable y atento que se había quedado despierto toda la noche ayudándola con una presentación. «No puedo prometer nada ahora», dijo por fin. «Todavía estoy herida. Aún no confío plenamente en ti, pero veo que estás intentándolo y eso importa. Vamos despacio. Sé el padre de Sofía.
Demuéstrame cada día que has cambiado y quizá, con el tiempo, podamos reencontrarnos. El alivio inundó el rostro de Jaime. Eso es todo lo que pido. Tiempo y la oportunidad de demostrarlo. Durante los meses siguientes, Jaime hizo exactamente eso. Estuvo presente en cada toma nocturna, en cada cita médica, en cada momento en que Emily necesitó ayuda. Fue paciente con sus límites emocionales, sin presionarla nunca para obtener más de lo que ella estaba preparada para dar. Asistió con ella a clases de crianza, investigando las mejores prácticas para el cuidado infantil con la misma intensidad que antes había dedicado a los negocios. Poco a poco, Emily comenzó a confiar de nuevo en él. Vio cómo había cambiado de verdad, cómo la terapia lo había ayudado a afrontar su miedo y su trauma. Vio cuánto amaba a Sofía, cómo se iluminaba cada vez que ella sonreía o estiraba los brazos hacia él, y recordó por qué se había enamorado de él en primer lugar. 6 meses después del nacimiento de Sofía, en una noche tranquila, cuando la bebé por fin dormía, Emily y Jaime estaban sentados juntos en el sofá de su apartamento. Emily nunca se había mudado al ático de él. Quería mantener su independencia, y Jaime había respetado esa decisión. «Tengo algo que preguntarte», dijo Jaime con nerviosismo. «Emily, sé que vamos despacio y respeto eso, pero necesito que sepas que quiero un futuro contigo. Quiero matrimonio, más hijos, envejecer juntos». «No te estoy pidiendo que digas que sí ahora. Solo quiero que sepas dónde está mi corazón». Emily miró a aquel hombre que la había roto y que luego había trabajado tan duro para recomponerla. Pensó en la confianza y en el perdón, en las segundas oportunidades y en el valor que hacía falta para volver a amar después de haber sido herida. Pensó en Sofía, dormida en la habitación contigua, merecedora de unos padres que se amaran tanto como la amaban a ella. «Vuelve a preguntármelo dentro de 6 meses», dijo en voz baja. «Si seguimos así, si sigo viendo al hombre en el que te has convertido, entonces quizá mi respuesta sea sí». Jaime sonrió, con la esperanza iluminándole los ojos. «Puedo esperar. Esperaría toda la vida por ti, Emily Brookie». 1 año después, Emily y Jaime estaban de pie en una pequeña capilla, rodeados de familiares y amigos. Sofía, ahora con 18 meses y caminando por todas partes, fue la dama de flores más joven y adorable del mundo, lanzando pétalos con entusiasmo. Raquel estuvo a su lado como dama de honor, llorando lágrimas de felicidad. Victoria voló desde California, encantada de por fin tener la hermana que siempre había deseado. Mientras Emily avanzaba por el pasillo hacia Jaime, pensó en todo lo que habían recorrido juntos. El desamor y la traición, los largos meses de separación, la lenta reconstrucción de la confianza. No había sido fácil. Hubo retrocesos y conversaciones difíciles, momentos en los que viejas heridas reaparecieron y amenazaron su frágil paz. Pero habían superado cada desafío juntos, aprendiendo a comunicarse mejor, a confiar más profundamente, a amarse con mayor intensidad. «Prometo creerte», dijo Jaime durante sus votos, con la voz cargada de emoción. «Prometo confiar en ti incluso cuando el miedo me diga que no lo haga. Prometo ser la pareja y el padre que ambas merecéis». «Emily, me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de ello». «Prometo perdonar», respondió Emily, con los ojos llenos de lágrimas. «Prometo ver en ti a la persona en la que te has convertido, no solo los errores que cometiste. Prometo construir un futuro contigo, sabiendo que el amor no es perfección, sino elegirnos el uno al otro cada día». Cuando se besaron, sellando sus promesas, Sofía lanzó un chillido de alegría desde los brazos de Raquel, como si entendiera que su familia por fin estaba completa. 2 años después de su boda, Emily y Jaime dieron la bienvenida a 2 niños gemelos, Carlos y Noé. Su casa en las afueras era caótica, ruidosa y absolutamente perfecta.
Jaime había encontrado un nuevo equilibrio en su vida. Trabajaba como consultor a tiempo parcial para su antigua empresa y dedicaba la mayor parte de su tiempo a su familia. Emily regresó a Whitmore Technologies, esta vez como directora de marketing, un ascenso ganado por su talento y esfuerzo. En las noches tranquilas, cuando por fin los niños dormían, Emily y Jaime se sentaban juntos en el porche y hablaban de lo lejos que habían llegado, de los errores que casi los destruyeron y del amor que los había salvado, del perdón, de las segundas oportunidades y de la familia que habían construido a partir de los fragmentos rotos de su pasado. A veces las mejores historias de amor no tratan sobre la perfección, dijo Jaime una noche, abrazando a Emily, sino de personas que se rompen y luego deciden volver a reconstruirse juntas. Emily sonrió, pensando en la ecografía que Jaime había restaurado con cuidado y enmarcado, y que ahora colgaba en la habitación de Sofía. Casi no lo logramos, pero lo hicimos. Jaime besó su frente. Y eso es lo que importa. Lo hicimos. Su historia no fue un cuento de hadas. No hubo magia que borrara el dolor ni que hiciera todo fácil de repente. Pero fue real, dura y más hermosa precisamente por todo lo que habían superado juntos. Aprendieron que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección que se hace cada día. Elegir confiar, elegir perdonar, elegir creer en alguien incluso cuando te ha herido. Elegir luchar por tu familia incluso cuando sería más fácil marcharse. Al final, esa elección les dio todo lo que nunca supieron que necesitaban. Un hogar lleno de risas, caos y amor incondicional. Una relación basada en la honestidad y el respeto. Hijos que crecerían sabiendo que sus padres se eligieron entre sí y los eligieron a ellos una y otra vez. A veces, pensaba Emily mientras observaba a Jaime jugar con sus hijos en el jardín, las cosas más rotas se vuelven las más fuertes cuando se reconstruyen. Su amor se había hecho añicos aquella terrible noche en que Jaime rompió la ecografía. Pero a partir de esos pedazos rotos habían construido algo nuevo, algo honesto, verdadero e inquebrantable. Sofía corrió hacia sus padres, con el cabello oscuro volando detrás de ella y los ojos grises brillando de alegría. «Mamá, papá, miradme», gritó, dando vueltas hasta caer en el césped entre risas. Jaime y Emily se miraron, compartiendo una sonrisa que lo contenía todo. El dolor que habían soportado, el amor que casi habían perdido, la familia por la que habían luchado con tanta fuerza. Todo estaba allí, en esa sonrisa, en ese momento, en la elección que habían hecho de perdonar, amar y construir una vida juntos a pesar de todo lo que había intentado separarlos. «Lo hicimos bien», susurró Emily. «Más que bien». Jaime la atrajo hacia sí, observando a sus hijos jugar. «Creamos algo extraordinario, y volvería a pasar por cada momento doloroso si eso significara terminar aquí, contigo». Emily se apoyó en su abrazo, agradecida por el largo camino que los había llevado hasta allí, por el amor que se había roto y vuelto más fuerte, por la segunda oportunidad que les había dado todo. Ese era su final feliz. No perfecto, pero perfectamente suyo. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.